y sufrieron mutaciones que van a ser expuestas en unos 20 años más. No sé si... La célula en general tiene una proliferación que no respeta señales de control, sin respeto. Esas señales de control, la mayoría de las veces tienen que ver con el contacto intercelular. Cuando una célula crece o un grupo celular crece y contacta con otros, deja de crecer de manera normal. Pero en este caso no pasa. Y además puede haber lo que se llama que invaden tejidos y generar incluso segundas localizaciones. O sea, una lesión de cáncer de mama como metástasis en el cerebro. Va a ser heterogéneo también el conjunto de enfermedades que va a causar. Un cáncer va a ser la enfermedad primaria, pero puede causar edema, puede causar inflamaciones, puede causar sangramiento, y muchas veces esas otras enfermedades son los signos por los que el paciente va a acudir a control. El problema es que no siempre se va a tomar como que el cáncer es el primer diagnóstico. Hay pacientes que tienen una lesión en la boca, piensan que se mordió la mucosa oral, después resulta que va a un dentista, va a otro dentista. ¿Qué dentista va a tomarle una biopsia? Ni uno. Entonces, ¿qué pasa? Después de un par de meses, ¿cierto? 3 o 4 meses, todavía le molesta, que es como que le empezó a sangrar, va al otorrino, el otorrino lo revisa, no le dio como a lo mejor un colutorio, después, y al final, después del año, resulta que nos faltó el que le dijo, ¿y por qué no mejor anda que tomen una muestra? Y ahí un cáncer de encía, de cavidad oral, de zonas, pero de uña, el otro día hay un video que veíamos, de cáncer del apéndice, zonas que nunca pensaste. Y la radioterapia además va a considerar este tipo de condiciones porque va a trabajar respecto de lo que es las tasas de crecimiento, el ADN y la oxigenación. Las características del cáncer en general, en 2011 se hizo una revisión de cuáles iban a ser los mecanismos biológicos que permiten que estas células vayan a desarrollarse. Y primero es la autosuficiencia en señales de crecimiento. Van a haber mutaciones justo en receptores que están asociados al crecimiento celular. Entonces nunca va a entender qué grupo celular creció. Por ejemplo, en el ER2, en el caso del cáncer de mama. Va a haber una insensibilidad a señales inhibitorias. En TP53 y en el que es el RB para el retinoblastoma, ocurre que no entienden que hay genes supresores de crecimiento tumoral. Esos genes supresores son los que se dan. Después, la capacidad limitadora de replicación, porque pierden las condiciones normales de las células que van a apoptosis y en muerte celular, entonces como que se les olvida que se tienen que morir. Y no lo hacen. Que sería también, por ejemplo, el P53. También son muy malas, porque si ven que se están creciendo tanto y están perdiendo alimentación, son capaces de crear angiogénesis sostenida. O sea, crear factores que aumenten el crecimiento de vasos sanguíneos hacia las lesiones, por activación de, por ejemplo, el factor de crecimiento de vasos y epitelio. La capacidad de invasión o metástasis, o sea, además de estar invadiendo el órgano, son felices cuando salen y van a una segunda localización. Son capaces de reprogramar el metabolismo energético, incluso en momentos o situaciones donde no tienen glucosa, no tienen oxígeno, son capaces de generar una glicólisis anaerobia. Y por último, la expresión de moléculas que inhiben la función de los linfocitos. O sea, a veces son detectados los tumores por el sistema inmunológico, pero no son capaces de hacer nada. Entonces son múltiples las razones por las que los cánceres son capaces de proliferar en el cuerpo. ¿Cuál va a ser el tipo de crecimiento? En general va a ser por duplicación tumoral, porque tiene una alta fracción de crecimiento. O sea, normalmente si a lo mejor en 3 horas una célula creaba 3 células más, va a crear una célula, 200 células más en el mismo tiempo. Pérdida celular por apoptosis, etapas de crecimiento celular que van a ser la organización, después la promoción porque favorece las células mutadas y después la progresión.
O sea, van a ser capaces de exponer solo el fenotipo maligno y no el normal. ¿Qué va a hacer la radioterapia? En general, cuando es alta la fracción de crecimiento, es más radiosensible. Y eso significa entonces que podríamos dar una dosis de radiación y eso va a controlar el crecimiento. Y si tenemos más fracciones, vamos a poder entonces controlar también mejor las lesiones. Entonces, la detección precoz va a ser muy importante porque va a ser la principal herramienta para evitar que crezca y nazca esta lesión. Y debería ser en donde se deben gastar más recursos. El problema es que como normalmente estamos ocupados tratando de controlar quien tiene mucha la enfermedad, no se preocupa de que es la detección precoz. Y nosotros también como tecnólogos tenemos mucho que hacer en esta parte. Primero con lo que son los buenos llamados screening. Las mamografías, ¿cierto? Normalmente se hacen en nuestro país, están garantizadas, pero desde los 50 años. Y pasa, y lo hemos visto con algunos de los grupos, que hay pacientes de los 30 a 25 que se están diagnosticando, que nunca se hicieron una mamografía, pero que se hicieron una palpación y encontraron una lesión. Cervicuterino por el Papa Nicolau, normalmente no digamos que es un examen que sea muy común que se haga. Y en el caso del cáncer de colorectal, la colonoscopía o de sangre oculta desde los 50. Y en cáncer de pulmón lo que es el TAC de baja dosis. Muchas veces pasa que hay que estar como muy preocupado para intentar pasar por este screening, porque lo puede hacer a veces, por ejemplo, llegan estos correos de la, no sé, SAPRE, que a lo mejor hay un programa y podrían, ¿cierto?, participar, pero no va a estar asociado a la gestión del Ministerio de Salud. El diagnóstico oportuno siempre va a ser importante cuando buscamos síntomas iniciales, o sea, un paciente que empieza con sangrado raro, pacientes que encuentran unos nódulos, ¿cierto?, palpables que son extraños, pacientes que de repente empiezan con pérdida de peso. Eso también es muy importante porque no es normal. Y lo otro, las lesiones cutáneas. Pasa muchas veces que los pacientes tienen cáncer de piel, pero en zonas que no se ven. La planta de los pies, la espalda. Y si no las ven, no pueden entonces hacer un diagnóstico. Y para eso existen muchos tipos de pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el cáncer de próstata se puede hacer un examen de sangre, que es el PSA. En pruebas de ADN, ¿cierto?, cuando tenemos, ¿cierto?, algunos antecedentes familiares, o incluso actualmente que hay estudios con inteligencia artificial analizando imágenes de pacientes que están en grupos de riesgo, pero todavía no tienen síntomas, que a lo mejor tienen mamografías que están alteradas, pero no identificadas, o sea, falsos negativos. ¿Ya? Porque recuerden, para que una mamografía sea positiva, tiene que un radiólogo decir que está positiva. Y puede ser que a lo mejor te equivocas. No lo tiene. Puede haber una prevención primaria cuando evitamos que aparezca la enfermedad. Y lo primero, no fumar. Fumar es responsable prácticamente del 30% de los cánceres. Y uno aquí se ríe porque, uy, el fumo. Pero no es fumar solamente de manera activa, sino que están en ambientes de fumador. Muchas veces los pacientes tienen un cáncer de pulmón y nunca fumaron, pero viven con un paciente o un familiar que es fumador y no tiene opción. O se rodea de personas que tienen esta característica y eso es complejo porque el paciente al final se va a enfermar y se va a morir porque está con los amigos que fuman. El mantener el peso, tener actividad física, las vacunas que hay ahora, que mucha gente, ya hay un tema ahí con respecto a si solo no son útiles, pero son relevantes considerarlas, y el alcohol. Si lo pensamos, el alcohol y el tabaco son los principales causantes de la mayoría de los cánceres porque van a irritar todo lo que recorre. Por alcoholismo podemos tener, y no es alcoholismo, consumo de alcohol, cáncer de labio, encía, cavidad oral, esófago, estómago, y sigamos para abajo. Y además,
vamos a tener problemas porque muchas veces los pacientes están diagnosticados, están en tratamiento, llegan a atenderse y tú te das cuenta que acaban de fumarse afuera de un cigarro. Porque no son capaces de controlar, ¿cierto?, esa situación. Y como les decía, también la protección solar y las camas de bronceado. Está completamente establecido que las camas de bronceado causan un efecto sobre la sensibilidad de la piel para sobre todo personas que tienen más sensibilidad, y eso entonces podría generar una lesión que no se ve, como les decía, porque puede estar en una parte del cuerpo que no necesariamente se va a ver tan fácil. También puede haber una prevención secundaria donde hay lesiones que ya se conocen, que ya tienen algún comportamiento canceroso para irlas evaluando. Hay pacientes que se ven que tienen un lunar, entonces hay que ver si ese lunar cómo se comporta antes de, o a lo mejor rápidamente hacer una biopsia. Y lo otro en pacientes que ya se trataron, diagnosticados, pero que hay que seguir haciendo una prevención para otras partes del cuerpo. Un paciente que ya tiene un cáncer y se trató tiene un 50% más de probabilidad de tener otro. Nosotros hemos tenido pacientes con 3 cánceres distintos que a través del tiempo han tenido jóvenes un cáncer de testículo, después un cáncer de pulmón y después un cáncer de mama, que no tienen relación entre sí y que no son familiares. En cambio hay otros como el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio que sí tienen una relación familiar y una relación respecto a lo que son las hormonas. Entonces pasa que si los pacientes tienen un cáncer de endometrio, lo más seguro es que en 2 años más va a ser uno de mama y después va a terminar con uno de ovario. Eso ya es, pero así, muy fijo. Incluso le tocó a la mamá de una radioterapeuta vivir esa situación. Entonces, como estamos hablando de múltiples cierta información, a veces pasa que nombramos las áreas o nombramos las enfermedades de múltiples maneras. Puede que hablen del cáncer, allá de los tumores, allá de la lesión, la neoplasia, la masa, pero debiéramos hablar de una manera científica similar. Entonces, en el 87, la Unión Internacional contra el Cáncer y la American Joint Committee on Cancer crearon un método para evaluar la extensión de los tumores, cosa que todos los pacientes se pudieran clasificar de una manera y así todos entender la condición del paciente. Esa es la clasificación TNM, donde la T va a ser la extensión del tumor, la N si es que tiene o no tiene ganglios comprometidos y la M si es que tiene una metástasis y qué condición tienen esas metástasis. El TNM va a aplicar solo cuando existe el diagnóstico. Para eso el paciente debe tener ya un proceso de biopsia positiva. Cualquier paciente que tiene un diagnóstico de un cáncer de mama por una mamografía, eso es falso. Si en algún momento les toca vivir esa experiencia y que ven que la mamografía está alterada, no es que le puedan decir al paciente que tiene un cáncer porque debe ser biopsia positiva. Y también es importante porque muchas veces los convenios oncológicos están asociados a que esté ese diagnóstico por la biopsia. Antes de la biopsia no cubre nada el convenio. También puede haber un TNM clínico o pretratamiento porque el médico le hizo un examen al paciente o tenía el paciente alguna etapificación previa, pero del año pasado. Porque pasó por el GES no lo mandó a ninguna parte, pasó por la lista de espera, no lo mandaron, y después lo mandaron a un segundo prestador. Y el segundo prestador lo recibe, y ve los exámenes, y son de hace un año. Entonces le dicen, mejor actualicémoslo, le actualizan los exámenes y está en otra etapa. Es otro paciente. Entonces su clasificación va a ser otra. Y nos va a servir porque también el TNM permite objetivar las acciones terapéuticas que tienen los pacientes. Muchas veces pasa que un paciente entra en un grupo de atención donde quieren operar. Porque tienen la máquina para operar, tienen el Da Vinci para el cáncer de próstata, y no, todo se opera. Pero a lo mejor tiene un TNM que indica otro tratamiento. Y no solo cirugía. Por lo tanto, el paciente evita un gastadero enorme de a lo mejor algunas prestaciones que no requiere. Por eso es importante etapificar y declarar muy bien lo que son los tratamientos. Y por eso esto también debería estar basado en un comité interdisciplinario de profesionales.
no que lo decida un cirujano respecto de la realidad del paciente. Para ver un poco más ejemplos, el T va a ser TX cuando no podemos evaluarlo, porque por ejemplo faltan exámenes. 0 cuando no tenemos evidencia de un tumor expreso. Carcinoma in situ cuando está en una etapa inicial. Y el T1, T2, T3 o T4 dependiendo del tamaño de las lesiones. Cuando veamos los diagnósticos, vamos a ver por cada diagnóstico cómo se declara el TNM. Por ahora interesa que lo conozcan. Ahora, existe la posibilidad que un paciente sea oncológico con biopsia positiva, pero no sepamos dónde está el tumor primario. ¿Sí? ¿En qué caso? Metástasis secundarias de un primario desconocido. Ese es un diagnóstico rarísimo, pero pasa. Y es porque el tumor está oculto dentro de las metástasis, por ejemplo en el cuello, y está en la amígdala y no se ve porque toda la metástasis en un PET tapan donde está el tumor primario. Pero le hacen una biopsia a los ganglios y es de amígdala. Muy bien. Es muy difícil, pero pasa. El N es cuando tenemos ganglios linfáticos regionales afectados. NX, cuando no tenemos la información adecuada. N0, cuando vemos que el paciente le hacen un examen o le hacen una cirugía, le hacen la exploración de los ganglios, los analizan histológicamente y están sanos. No es que no se den en el TAC, hay que hacer todo ese juego. Y N1, N2, N3, dependiendo del número y la extensión de los ganglios que están comprometidos. ¿Por qué pueden haber varios? Porque, por ejemplo, en el cuello, si el cáncer es de la amígdala derecha y tiene solo los ganglios del lado derecho afectados, va a ser un N1. Pero si tiene los dos áreas del cuello afectados, va a ser un N2. Porque va a ser bilateral. Y así sucesivamente. El M va a ser si es que hay metástasis. MX cuando no tengo la información, M0 cuando no hay, M1 cuando hay. Hay algunos casos que separan el M1 en A y en B, dependiendo si la metástasis es local o a distancia. ¿Cuándo puede haber una metástasis local? Cuando el tumor crece tanto que afecta por proximidad metastásicamente a otra región. La próstata, en el recto, en la parte ósea. Cáncer de cervicuterino, cuando afecta ya los huesos en la parte lateral y parametrio. Cáncer de mama, cuando afecta la piel y sale la lesión hacia afuera. Eso no es tan raro y eso significa que tiene una metástasis local. Y existe otro concepto que, si bien es cierto, no está dentro del TNM, pero es relevante y ustedes lo más seguro es que lo van a leer en las historias clínicas, es el grado de diferenciación celular. Y tiene que ver con cuán diferente o distinto es el grado celular de la célula normal en donde se supone que debería estar cierto ese órgano. Si están muy diferenciadas, puede que incluso requiera más dosis de tratamiento. Entonces, si sumamos todo, vamos a encontrarnos con carcinomas in situ, que van a ser lesiones pequeñas, que no salen de la barrera celular y que tienen M0, N0. O sea, un estado muy básico. Incluso tenemos un diagnóstico que es muy relevante, que se puede diagnosticar en 3 etapas antes que el carcinoma in situ. Y aún así, la gente no se hace los exámenes y no se hace los diagnósticos. Tenemos la neoplasia interepitelial 1, la 2, la 3, carcinoma in situ, y de ahí recién la neoplasia declarada. Y si se hace un examen, a veces se acaba de diagnosticar. Se hace una pequeña cirugía y listo, no hay más cáncer. ¿Adivinen qué diagnóstico es? Cáncer cervicuterino, que no ha bajado lamentablemente en todo el año. Se podría diagnosticar 3 etapas previas que esto, o sea, como que está como por acá. Después, si crece el tumor, T1, T2, pero todavía es N0, M0, va a tener una etapa 1. Si sigue creciendo, pero todavía es N0, M0, va a ser una etapa 2. Ya una etapa 3 va a ser, da lo mismo el tamaño, pero tiene áreas ganglionares comprometidas. Y un T4 va a ser, da lo mismo el tamaño, da lo mismo los ganglios, tiene metástasis. Hace 10 años atrás
5 años atrás, o a lo mejor en otras regiones, un paciente T4 que tiene metástasis declaradas se consideraba metastásico para un tratamiento paliativo, que muchas veces era solo control del dolor y quimio. Cierto. Pero actualmente se ha visto que muchos pacientes metastásicos tienen metástasis localizadas únicas que se pueden controlar con un tratamiento más agresivo de radioterapia y se controlan. Se cura la metástasis. Entonces se puede hacer el tratamiento del tumor normal, perdón, del tumor original y la metástasis a veces incluso al mismo tiempo. Y nos está pasando a nosotros que hacemos un cáncer de pulmón y la metástasis de la columna, o hacemos un cáncer de próstata y la metástasis es la misma columna. Y el paciente se controla y ni un problema. Y de ahí 5 o 10 años más sin trauma. En caso de mama, por ejemplo, cuando solamente está el tumor en la zona de la mama localizada en un sitio, es un estadio 1. Un estadio 2 va a ser cuando aumenta el tamaño, un 3 cuando tenemos los ganglios afectados y un 4 cuando ya va a ser metástasis. Esa metástasis puede ser pulmonar, cerebral, hepática u ósea, o todas. No siempre la metástasis son una, o sea, a veces pueden ser varias. Ahora, ¿qué tratamientos se pueden hacer los pacientes? Todos los tipos de tratamientos. Y además no se las hace solos, se lo pueden hacer en unión con otro, ¿cierto? Entre sí. Cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia al menos. ¿Qué va a ser la cirugía? Va a ser una operación que tiene como característica que salga de la extirpación de la lesión. Puede ser diagnóstica cuando hacemos la que conocemos como la biopsia, que ayudados con el sistema de imágenes vamos a, ciertos cirujanos, sacar la lesión. A veces pasa que en esa biopsia sacan toda la lesión, porque es muy pequeña. Entonces no necesitamos nada más, pero la mayoría de las veces no. Y se va a guiar por imágenes como escáner o resonancia, por lo tanto a lo mejor no van a trabajar en radioterapia, pero van a tener que hacer estas biopsias en escáner. Puede ser radical o curativa cuando extirpar la lesión es el único tratamiento y se cura el paciente. Cánceres de laringe, cánceres de gástrico. Muchas veces eso es lo único que hay que hacer. También puede ser paliativa cuando la cirugía está dirigida a solucionar alguna complicación porque los tumores son irresecables. Muchas veces pasa que si al paciente lo operan del tumor original, va a fallecer. Entonces se prefiere hacer una cirugía más pequeña, ¿cierto?, para tratar de disminuir las condiciones complejas que tiene. También se va a hacer cirugía cuando a veces el paciente tiene una recidiva. Puede que el tratamiento original no le funcionó de la manera adecuada, se operó pero de manera parcial, requiere más tratamiento, no fue suficiente y tiene una recidiva local, hay que entonces hacer una cirugía más compleja. Y esa cirugía compleja a veces estoy diciendo extirpar el órgano, amputar al paciente, a ese nivel. No estamos hablando como de solamente sacar y poner un implante. Y también puede ser que tengamos cirugías asociadas al control de las metástasis. No es raro que los pacientes tengan instrucción o indicación de radioterapia, llegan a la consulta y el médico piensa que está muy inestable la zona y requiere a lo mejor estabilizarse con vástagos, ¿cierto?, de metal para que el paciente no vaya a tener una fractura. Columna, cabezas femorales, la cadera, ¿cierto?, completa, eso es normal, muy normal. Incluso a veces tenemos todo listo, ya casi que el paciente va a partir y después avisa, no, los neurólogos lo van a operar. Todo operativo, porque ya si le ponen 2 fierros, ya todo lo que hicimos no sirve. Hay que esperar que le pongan los fierros, que salga de la cirugía, que salga de la recuperación, que esperan como 2 semanas y recién ver si se está dando. Puede el paciente, una vez que se opera o antes de la cirugía, hacerse una hormonoterapia. La hormonoterapia es un tratamiento que tiene como característica que en tumores hormonodependientes puede controlar, ¿cierto?, la proliferación de estos tumores. ¿Y cuáles son los típicos tumores hormonodependientes? Cáncer de mama, cáncer de próstata. La modalidad en general va a ser ablativa cuando se le da mucha hormona para evitar que el órgano siga funcionando. Por ejemplo, un antagonista que sea de la función de los testículos o de la función ovárica.
Puede ser también aditiva, donde se le administran sustancias para modificar el ambiente tumoral, como estrógeno, en cáncer de próstata, o derivado de la progesterona en cáncer de mama. También se pueden dar competitivas, o sea, se da una hormona que es sintética para que no genere el efecto y así tengamos entonces una disminución de lo que va a ayudar al tumor.